yo soy Arián, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar este lindo maquillaje para su graduación y así luzcan increíbles en ese día tan especial. Así que empezamos. Lo primero que haré es preparar mis párpados con este corrector. Este es el de Kryolan, el D4 si no me equivoco. Vamos a aplicarlo en los párpados para que nos dure mucho más tiempo el maquillaje y las sombras pigmenten mucho más. Tomaré este marroncito de la paleta de Jaclyn Hill, este es el volumen 1, y voy a aplicarlo con esta brochita tipo balita. Voy a aplicarlo de esta forma, haciendo una curva, solamente hasta la mitad del ojo, hasta ahí. Vamos a saturar un poco más para darle esta profundidad. Con lo que queda de la brochita vamos a ir difuminando todos los bordes. Una vez que ya tenemos realizada esta curvita, la vamos a dejar ahí y ahora vamos a empezar por el extremo del ojo. Tomaré la misma sombra marroncita y vamos a hacer un delineado. Siempre mirando hacia el frente y con los ojos abiertos. Vamos a jalar una colita en dirección hacia la ceja, más o menos hasta aquí. También si desean pueden aplicar una cinta para que se les haga más fácil. Vamos a subir un poco más el delineado y vamos a empezar a difuminarlo. Siempre en diagonal, vamos a ir aplicando y difuminando de forma diagonal. Vamos a saturar un poquito más de marroncito y lo vamos a ir aplicando. Depositamos todo el color al inicio y luego vamos a ir subiendo poco a poco. Con una brochita difuminadora vamos a ir perdiendo todo el borde de esta forma, con movimientos en diagonal. Si ven que el tono se ha perdido un poco, pueden volver a saturarlo un poquito más y siempre difuminándolo. Ahora voy a utilizar este tono marroncito más oscuro para darle mayor profundidad. Primero vamos a depositar el color y luego vamos a ir subiendo de a poco. Vamos aplicando y arrastrando un poquito hacia abajo. No hay que subir mucho para que no se pierda el tono de transición que hemos colocado al inicio. Difuminamos a toquecitos, miren, ya se va viendo este degradado entre los dos colores, desde más oscuro a más claro. Ahora con una brochita limpia voy a integrar todo. Vamos a difuminar solamente estos bordecitos para que todo se vea bien. Con este tono negrito vamos a darle profundidad. Voy a tomar un poquito y lo vamos a aplicar justamente al inicio, donde hemos estado aplicando todos los colores. Vamos a aplicarlo de a poquitos. Primero depositamos y luego vamos subiendo. Voy a volver con el marroncito anterior para perder esta línea de aquí. Con una brochita limpia vamos a pulir todo. De esta forma vamos a borrar cualquier marquita o rayita que queden. Miren qué bonito se ve. Hay un degradado, está el color negro, el marrón oscuro y el marrón más claro, y tiene que dar esta degradación. Aquí ya prácticamente tenemos el ojo listo. Voy a aplicar el marrón oscuro en el párpado inferior. El marrón que estoy aplicando es el marrón más oscurito, es este, y lo aplicamos bien cerquita a la raíz de las pestañas. Ahora voy a aplicar el marroncito más claro, el primero que utilizamos, y lo aplicaré por debajo del marrón oscuro. De esta forma también hacemos un degradado en el párpado inferior. Como esta parte aún tiene corrector y no se ha sellado, vamos a aplicar directamente un color satinado. Voy a utilizar este. Y si quieren intensificar más el color, pueden utilizar un fijador. Voy a utilizar este de Catrice. Espero que se seque un poquito. Vamos a aplicarlo así. Vamos a guiarnos de la curva que hicimos inicialmente, sin pasarnos, y vamos depositando el color. Voy a aplicarlo también en el lagrimal. Miren qué bonito se va viendo. Esto le va a dar un pop de luz. Y con una brochita difuminadora vamos a utilizar el primer marroncito, el que utilizamos inicialmente, para que se integre el brillo que hemos aplicado más las sombras. Con la brochita podemos ayudarnos y darle toquecitos para que se vaya perdiendo y no quede una separación. Si quieren brillar aún más en este día, podemos aplicar un poquito de pigmentos. Estos son los de Petricio. Voy a aplicar el primer color de la torrecita y vamos a darle mucho más luz. Vamos a aplicarlo con mucho cuidado para que no caigan
en todo nuestro rostro. No sé si logran ver, pero se ve muy brilloso. Estos pigmentos son súper lindos. Creo que la cámara no le hace justicia, pero confíen en lo que les digo. Por las luces es que no se ve muy bien cómo brilla, pero aquí yo lo estoy viendo y de verdad que brilla demasiado. Ay, espero que lo puedan notar. Si no, igual en fotos lo van a poder ver porque los voy a estar subiendo en mi Instagram. Si aún no me siguen, vayan a mi Instagram porque ahí subo todas las fotitos de los maquillajes que me realizo y también otro tipo de contenido que a veces no lo pongo por aquí. Vamos a llevar también el pigmento hasta esta zona. Ya tengo listo el otro ojito, así que con este delineador de Bisú color café vamos a delinear la línea de agua. Voy a utilizar este delineador que es de la marca Bisú, es en el tono café, es el plumín. Y vamos a hacer el piquito. Con este delineador se va a hacer muy fácil porque tiene punta plumón, entonces nos va a ayudar a hacer mejor el triangulito. Vamos a jalar de aquí y luego lo cerramos. Este paso es opcional, si deseas puedes dejar el maquillaje ya como está, igual se va a ver súper bien. Pero esta es una opción para que el ojito se vea mucho más grandecito. Ahora vamos a rizar nuestras pestañas con mucho cuidado. Así, las rizamos. Voy a utilizar esta máscara de pestañas. Este es de Essence. Vamos a hacerlo en zigzag desde la raíz hacia afuera. También aplicamos en las pestañas inferiores. Sí, con cuidadito, no mancharnos. Voy a utilizar estas pestañitas que las he cortado por la mitad porque solamente quiero darle este efecto de cat eyes, así que vamos a pegarlo solamente en el extremo. Y voy a utilizar mi pegamento de siempre, que es el de Catrice, que me encanta mucho, me dura bastante y no se mueven las pestañas para nada. Si tienes el párpado encapotado como el mío, este maquillaje va súper bien. Mira cómo me alarga la mirada, se ve mucho más bonito, es un delineado con sombras. Así que está súper fácil. Vamos a aplicar la pestaña desde la raíz. Vamos a mirar hacia abajo con nuestro espejito y lo aplicamos solamente en el extremo. Las acomodamos bien y luego las juntamos con nuestras pestañas. Miren, con pestañas se ve otra cosa el maquillaje, así que tienen que utilizar pestañas. Además, utilizar este tipo de pestañas partidas en la mitad solamente en el extremo no les va a molestar para nada. Créanme que se van a sentir súper cómodas, sobre todo si no están acostumbradas a utilizarlas. De verdad que no molesta para nada, pareciera que estuviese con mis propias pestañas. Miren que se ve muy bonito, me encanta. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a delinear los labios con este delineador de la marca Colourpop. Es en el tono Peach. Este es un tono medio marroncito. Difuminamos los bordes para hacer la técnica ombre, que me gusta mucho cómo queda. Voy a rellenarlo con este labial, que es el de Essence, el Cinnamon Spice. Lo aplicaré aquí. Con una brochita vamos a difuminarlo. Así. De esta forma logramos un efecto degradado en los labios. Como no quiero que se vean muy mate, quiero darle un efecto un poquito glossy, así que vamos a aplicar este gloss de CoverGirl. Es súper lindo. Lo aplicamos con una brochita a toquecitos para que no se mueva todo el labial. Y este es el resultado del maquillaje. Espero que les haya gustado. La verdad que es una opción bastante bonita, súper fácil y se ve muy elegante justamente para utilizarlo en ese día tan importante. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.